Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos! Mis queridísimas culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Yo soy Daniel Urías y hoy vamos a platicar acerca de algunas consideraciones que deberíamos de tomar o que debimos haber tomado los que ya llevamos rato trabajando cuando empezamos en el mundo laboral. Este episodio va dedicado precisamente a todos aquellos que están arrancando en sus primeras experiencias de trabajo, que están ya teniendo un ingreso de manera recurrente, que es una posición, digamos, formal, que es bien importante que arranquemos teniendo muy claro cómo organizar mejor nuestras finanzas personales para que el hecho de ingresar al mundo laboral, de comenzar a tener dinero, no se convierta en un problema más grande que el que probablemente teníamos antes, cuando todavía vivíamos en casa de papá y de mamá, que pues teníamos prácticamente pues recursos a nuestra disposición para transporte, para alimentación, no teníamos que preocuparnos de muchas cosas, de renta, etcétera, etcétera. Y cómo de repente este cambio, que créanme que sí es muy radical, de no tener necesariamente que salir a trabajar para sobrevivir y para crecer y para construir a partir de ahí, cómo cambia todo a partir del momento en el que ya tenemos esta responsabilidad en nuestras manos y que si no vamos y no damos el primer paso muy claros de qué queremos, para dónde nos vamos a dirigir, hacia dónde nos va a llevar este trabajo, se puede volver un problemón enorme el no poder administrar el dinero adecuadamente. Y esto que les voy a platicar el día de hoy, surgen varias de estas ideas de una plática que tuve en días recientes. Me tocó participar en un foro en Costa Rica. Digo, yo estaba acá en México conectado, pero estuvimos 3 especialistas. Estuvo Josué Rodríguez de Cirú Financiero, que ya alguna vez también ha participado acá en Cultura Financiera del podcast. Y también estuvo Juan Camilo González, otro súper especialista de Colombia. Estuvimos conversando los 3 para un evento de Ernst & Young Costa Rica, padrísimo, y hubo diferentes tópicos que tratamos. De ahí salió uno de los puntos que platicábamos justamente, era el de qué tendríamos que considerar cuando estamos en nuestro primer trabajo, y muchas de esas ideas las retomo el día de hoy en este episodio. Así que pues arrancamos con lo primordial cuando estamos en una experiencia laboral de arranque. Lo primero, definir prioridades y metas. Es decir, sí, va a llegar mi primera quincena, mi primer pago, padrísimo, que a todo dar. Igual me lo voy a gastar, igual le voy a dar una lana a mi mamá, a mi papá, por pues, todo lo que me han apoyado. Cada quien sabrá cómo va a manejar ese primer sueldo. Está padrísimo ese, pues yo sí diría, siempre lo he considerado así. Hay que festejar. Es un gran evento en nuestra vida este primer sueldo, ese trabajo que a muchos nos costará un enorme esfuerzo llegar a él, y a partir de ahí empezará una serie de obstáculos, metas, retos, etcétera, que ir venciendo para continuar creciendo en nuestra vida profesional, aprendiendo en nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Entonces la primera quincena está bien, a todo dar. Pero ¿qué va a pasar a partir de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y muchas más? ¿Qué ocurre cuando estamos recibiendo dinero y prácticamente, pues así como llega, se está yendo y no tenemos claridad de cuáles van a ser las prioridades que voy a cubrir con ese ingreso? No he pensado ni de broma que parte de la lana que estoy generando mes tras mes va a tener un objetivo de poner un negocio propio más adelante, de a lo mejor seguir preparándome profesionalmente y hacer una especialidad en algún tema que me vaya a resultar valioso, interesante y útil, que puedo pensar también en un automóvil, en una casa, arrancar, y ahorita lo vamos a ver con la parte de retiro. ¿Qué quiero? ¿Cuáles son las prioridades y en qué orden voy a comenzar? Aquí es algo fundamental que debemos también
de tener presente, que es el hecho de que no queramos hacer todo al mismo tiempo. Es decir, por supuesto se entiende, y yo lo viví y muchos lo hemos vivido, quienes ya pasamos un buen rato desde que empezamos en nuestra primera experiencia laboral. Los ingresos al principio son pequeños, pero no por eso significa que sea imposible ahorrar. Y siempre lo decimos también aquí, no importa qué tan pequeño sea el ahorro, si somos constantes vamos a tener grandes resultados en el mediano, largo plazo. Y si yo arranco desde el día número 1 que recibí mi ingreso con un ahorro vinculado a una meta muy clara y a un plazo específico, les garantizo que quienes se andan arrancando sus primeras chambas a los 20, 21 años, incluso a veces hasta más jóvenes o un poquito más tarde, antes de los 30 ya van a tener grandes resultados derivados de esa constancia, de esa disciplina y de ese orden. Pero esto no llega por sí solo. Por eso es bien importante, regresamos al punto, de tener clarísimas cuáles van a ser nuestras metas y nuestras prioridades, más allá de ir a trabajar todos los días, que no perdamos el trabajo, que estemos cobrando y llegando el dinero a nuestra cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Más allá de alimentarnos, de pagar el transporte, de pagar renta, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es el fruto que queremos nosotros cosechar producto de este trabajo? Pregúntenselo quienes van arrancando. Insisto, ayúdenos también, como siempre les pedimos gentilmente, compartiendo este episodio del podcast con aquellas personas importantes para ustedes, sus hijos, sus primos, amigos, conocidos, etcétera, que vayan arrancando, que ya lleven algunos mesecitos en su chamba. Es importante que reparemos en estos detalles. Vámonos con el siguiente punto. Conocer muy bien las prestaciones laborales que me están otorgando en este trabajo. Quienes afortunadamente cuenten con un paquete de prestaciones, pues es importante que lo conozcan muy bien, lo sepan aprovechar a su favor, puedan armar una estrategia a partir de esto. Si hay seguro de gastos médicos, si hay seguro de vida, plan privado de pensiones, si tienen acceso a una caja de ahorro y préstamo, a un fondo de ahorro que normalmente se entregará por allá a mediados de año. ¿Qué va a pasar con el aguinaldo, con la prima vacacional? Si hay utilidades. Es decir, recordemos también, y esto si lo tenemos claro desde el principio de nuestra vida laboral, va a ser fabuloso, que no nada más va a ser la quincena o el mes de pago lo que está en nuestras manos. A lo largo de todo el año iremos recibiendo ingresos adicionales en algunos momentos. Habrá algunos elementos, ya lo decíamos, como el caso de los seguros, el plan privado de pensiones, la Afore, quienes también estén trabajando bajo un esquema de seguridad social, su Afore, cómo va a funcionar, el tema de Infonavit. Es decir, no hay que ignorar estos puntos, al contrario, hay que informarnos perfectamente bien de cómo funcionan, en qué Afore me va a tocar estar. Recuerden que todos y cada uno de los trabajadores que se encuentran cotizando bajo un esquema de seguridad social, llámese IMSS, llámese ISSSTE, tienen por derecho, no es opcional, no es que si yo quiero, que si no, o sea, por derecho, así llego yo con Afore bajo el brazo a un trabajo de este tipo. Quienes son independientes, quienes están trabajando por su cuenta, podrán decidir eventualmente si contratan directamente ustedes una Afore, un plan personal de retiro a través de una aseguradora, etcétera. Pero quienes están trabajando, tienen un empleo formal, tienen prestaciones, están cotizando, ya decíamos, IMSS, ISSSTE, vienen con Afore bajo el brazo. Ojo, eso no significa que pues ya me vayan a hacer toda la tarea. Yo tengo que averiguar en qué Afore estoy. Idealmente tengo que elegir la mía. Es decir, hay algo que se llama asignación. Si yo no elijo durante cierto tiempo desde que empecé a cotizar, me van a mandar en automático. El sistema dirá, órale, te vas a esta. Y esta en este momento es la que da los mejores rendimientos, entonces te dejamos ahí. Pero recuerden que a lo largo de la vida de los meses y de los años, pues estos rankings de las Afores, de cuál da mejor rendimiento, cuál da mejor servicio, las comisiones, etcétera, irá evolucionando constantemente. Entonces, a lo mejor si yo hace un año me asignaron a una Afore que en ese momento estaba bien, pudiera ser que hoy ya no lo esté. Entonces, debo de asumir desde ahorita la responsabilidad de mi ahorro para el retiro, checar en qué Afore estoy, decidir si estoy bien ahí o mejor me muevo para otra que esté
dando de forma consistente mejores rendimientos, mejor servicio, una menor comisión por operar, administrar e invertir mis recursos del ahorro para el retiro. Lo mismo con el plan privado de pensiones. Le puedo meter más lana desde que empiezo a trabajar. Háganlo, por favor, quienes tengan esta gran prestación. Desde el principio, acepten aportar el máximo de porcentaje que está contemplado en esta prestación. ¿Por qué? Porque es una lana que, y así funcionan los planes privados de pensiones. Si yo aporto el 1% de lo equivalente a mi ingreso, la empresa va a aportar el otro 1%. Va a haber un tope, en algunos casos llega hasta el 5%, pero ¿qué pasa? Pues si yo no aporto el máximo, la empresa no me va a poder igualar esa aportación y yo lo que estoy haciendo ahí es perder la oportunidad de incrementar este monto. ¿Qué sucederá? En muchos casos, después de cierto plazo, 3, 4 años, si me separo de la empresa, si me llegan a despedir, lo que sea, en ese lapso yo ya me llevo completita la lana que estaba en ese plan privado de pensiones. Hay muchas variantes, hay que checar bien cómo funcionan, por eso es tan importante que desde el inicio nos informemos. Y pues si hago una carrera muy, muy larga en esa empresa, imagínense, pues ahí se va a hacer una ronchita muy, muy buena para mi retiro. Insisto, en caso de que nos separáramos antes de la edad de jubilación de esta empresa, bueno, pues yo, dependiendo los años que hayan transcurrido, me podría llevar el 100% de los recursos, me podría llevar todo lo que a mí se me descontó y un porcentaje de lo que aportó la empresa, etcétera. Necesito saber cómo funciona. Necesito conocer perfectamente bien, si tengo seguro de gastos médicos mayores, cómo es que funciona, cómo lo puedo hacer efectivo en una modalidad de grupo o colectivo, que es justamente bajo el esquema en el cual se otorga ese seguro. Y si yo puedo adicionalmente tener un seguro por mi cuenta, si puedo pagar algo que se conoce, es una especie de extensión, es decir, que si yo dejo de laborar con la empresa y estoy pagando esta cantidad adicional, yo podría convertir ese seguro de colectivo a individual una vez que se termina la relación laboral, porque esas prestaciones están padrísimas, pero son prestaciones de la empresa y vivirán mientras yo esté ahí. El día de mañana que decida irme o que decidan que me vaya, ya no me las van a, o sea, pues ya la empresa se las queda y yo me voy con las manos vacías, a menos que investigue cómo hacerle para poder conservar algunos de estos beneficios. Hay que checar qué onda con el seguro de vida, la caja de ahorro y préstamos. Si la tienen, aprovéchenla para ahorrar, porque he platicado en muchas ocasiones en conferencias que doy para diferentes empresas y varios de los colaboradores siempre me comentan pues que pareciera que la caja de ahorro y préstamo nomás es caja de préstamo y pues no es lo ideal. Y eso justamente nos lleva al punto de elegir perfectamente bien los servicios financieros que estaremos nosotros solicitando, contratando al principio de nuestra vida laboral. Es decir, conviene desde luego, en cuanto pasen 15 días, un mes, atorarme yo solito con un préstamo de nómina, con una tarjeta de crédito, con cualquier decisión que yo tome en el principio de mi vida laboral, va a ser sumamente importante y va a determinar lo bueno o lo malo de los próximos años. ¿Qué sucede si pido una tarjeta de crédito, me vuelvo loco utilizándola y resulta que pierdo la capacidad del control para pagarla? Yo solito voy a generar un historial negativo que me va a estar persiguiendo durante varios años y voy a gastar en intereses y voy a estar recibiendo llamadas de despachos de cobranza y va a ser algo bien complicado. Le voy a agarrar coraje al mundo del crédito y no porque alguien haya hecho algo malo para afectarme, o sea, nadie ajeno a mí mismo. Yo igual no me informé bien, tomé decisiones pues muy impulsivas y me metí en problemas y esto puede generar pues una situación bien complicada en mis primeros años laborales. ¿Para qué irnos por ese camino si podemos previamente informarnos, comparar, tomar decisiones con mucha tranquilidad? Es bien importante que estemos conscientes también de que a partir del momento en el que empezamos a trabajar, necesitamos permanentemente monitorear que nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, no exceda nuestro nivel de ingresos. Por ahí decía en este foro que les comentaba al inicio, Josué Rodríguez dice que lujos vemos, deudas no sabemos.
Y es totalmente cierto. Si yo comienzo a tener un estilo de vida muy arriba de mi nivel de ingresos, también me voy a meter en problemas. Por eso es bien importante la planeación, comparar, elegir los productos financieros más adecuados, saber cómo funcionan y luego ya con base en esa información ir armando una estrategia. Y lo ideal es que yo pueda ir creciendo mi nivel de vida de una forma paulatina. Es decir, mi nivel de vida tiene que ir creciendo a la par de mi nivel de ingresos. Desde el arranque, definir una cantidad de ahorro, por más pequeña que sea, aprovechar si tengo un fondo una caja de ahorro, que tiene un componente de inversión, ver si le puedo aportar a un plan privado de pensiones en caso de que exista, si tengo aportaciones voluntarias en la Afore, si es una de las prestaciones que me corresponden, pues también aprovecharla y ser muy, muy conscientes de que cada paso que yo voy dando en el inicio va a marcar definitivamente el futuro inmediato. ¿Cómo me va a ir? Bien, mal, voy a tener muchas broncas al momento de querer pagar mis deudas porque pues me volví loca de poder al inicio y resulta pues que ahora debo el doble de lo que gano al mes y les aseguro, difícil, tristemente, sí hay muchos casos así y en un escenario de esa magnitud es sumamente complicado que podamos salir fácilmente y otra vez no queremos que los primeros meses, años de nuestra vida laboral se conviertan en un tormento. También lo comentaba Juan Camilo, decía que muchas veces sucede que terminamos pasándola peor cuando tenemos dinero que cuando no teníamos, cuando teníamos pues recursos limitados con base en lo que nos daban en nuestra casa. Cuando se nos abre la puerta del mundo del dinero, si no hay control, si no hay planeación, puede ser completamente un desastre y hay que estar bien tranquilos. Hay que acordarnos, también lo platicábamos en este foro, que la independencia financiera, el tener mi propio dinero, mis prestaciones, etcétera, conlleva, como diría por ahí el tío Ben en Spider-Man, una gran independencia financiera, conlleva una gran responsabilidad. Voy a tener que estar pendiente de muchos factores para arrancar nuevamente de una manera positiva y que me ayude a construir unas bases bien sólidas, que sobre eso yo voy a construir todas mis metas, objetivos, y lo ideal es que podamos ir viendo cómo esto sucede lo más rápido posible. Créanme que la recompensa del orden, de la constancia, de la disciplina, de ahorrar, de invertir, una vez que se vuelve tangible, que la tenemos en nuestras manos, es extraordinariamente buena y mucho más gratificante que los gastos chiquitos que estemos haciendo cotidianamente sin control, las fiestas, etcétera, etcétera. Ojo, no hay que sacarlas del radar, hay que planearlas, hay que destinar montos específicos para nuestros gustos, antojos, pachangas, etcétera, etcétera, pero sin dejar de lado también el ahorro, la inversión y la claridad sobre las decisiones que tomemos, saber cuándo convendrá endeudarnos, cuándo no. Y finalmente, y esto me pareció fantástico también, y lo platicaba tanto José como Juan Camilo en este foro que les comentaba al inicio que me tocó participar hace unos días, la importancia de estar bien conscientes de la cultura organizacional del lugar en el que voy a trabajar, es decir, qué tan pachangueros son, qué tantos pasteles, pues el pastel de Juanita y el pastel de Juanito y el pastel de no sé quién, no sé qué, y nos vamos a comer y nos vamos a desayunar los viernes y los miércoles tocan tamales y te toca a ti pagar las donas y el café con tu primer sueldo, y de repente el querer ir al ritmo de vida de estas personas pudiera meterme en muchos problemas financieros. Es decir, imagínense que acostumbran a comer caro, comer bien, pues ahorita voy empezando, espérenme, o sea, mi sueldo ahorita es de 5,000 pesos y las comidas que se hacen cada semana son de a 1,000 pesitos por persona, no manchen, espérense. Hay que ser bien conscientes de esto, hay que evitar las apariencias, querer encajar, y es bien complejo también, o sea, dices, pues, ¿qué hago entonces? Me aíslo, no le hablo a nadie. Por supuesto que hay que construir relaciones
saludables, estrechas con mis compañeros de trabajo. De alguna manera también es parte de la chamba de todos los días, ser parte del grupo, pero hay que estar nada más bien conscientes de que eso no ponga en riesgo, que no vulnere mi estabilidad financiera, que no tenga que recurrir a pagar con una tarjeta de crédito las comidas, que no se vuelva cosa de todos los días si es algo que probablemente en este momento no puedo yo solventar, por lo que ya comentábamos, porque a lo mejor pues estoy poniendo dinero en mi casa, porque estoy rentando por primera vez. En fin, hay muchas situaciones que debemos de considerar y hay que estar también conscientes de que no siempre va a ser lo más recomendable estar en todos los eventos sociales de la oficina. Si ese fuera pues uno de los factores característicos de la interacción con mis compañeros, hay que saber cuándo puedo decir que sí, cuándo puedo ser muy claro y decirles, ¿saben qué? Hoy no, se los agradezco muchísimo. Cuándo me va a tocar llevar comida de mi casa, cuándo me va a tocar o voy a querer ir a comer con los compañeros, echarme mi tamalito, mis chilaquiles, mis taquitos en la mañana. En fin, hay que aprender a controlarnos, hay que aprender a entender nuestro contexto, a identificar nuestras prioridades, a conocer nuestras prestaciones, a saber qué es lo que quiero construir con el ingreso que estoy generando en estos primeros meses, semanas de mi vida laboral. Y créanme que con base en todo este análisis, esta conciencia, que no es tan nada sencillo poderlo aterrizar así nomás de que ya llegué a trabajar y estoy consciente de cómo manejarme, pero cuando lo logremos y cuando vayamos escuchando esto, vayamos tomando nota y nos acompañemos el día de la quincena, estemos escuchando este episodio del podcast para tener la determinación y la guía para tomar y dar buenos pasos cuando voy empezando a trabajar. Créanme que la historia de nuestras vidas económicamente activas van a ser muy diferentes y seguramente mucho mejores que a todos aquellos que nadie nos dijo nada de esto cuando íbamos empezando a trabajar y que nos cayó el 20, hicimos conciencia de esto muchos años después, 5, 6, 7. Yo puedo decirles con base en mi experiencia que tardé a lo mejor unos 8 años en que me cayera el 20 de lo importante que era poner orden y tener claridad y partir de metas específicas, de un plan, de tener estructura, de administrarme mejor, de darle prioridad al ahorro. No fue rápido, no ocurrió en el primer año, ni en el mucho menos en el primer mes. Tardé más o menos como unos 8 años en comenzar a trabajar en una estrategia que me diera solidez financiera y me ayudara a alcanzar mis metas, porque pues es gran parte de lo para lo cual trabajamos. Ahora sí que para esto nos matamos trabajando, para construir una base que nos dé tranquilidad, estabilidad y que nos permita alcanzar nuestros proyectos, objetivos, metas y mucho más. Así que échenle un ojito. Espero que estos puntos que revisamos el día de hoy les resulten muy útiles, que lo puedan compartir. Les agradezco muchísimo y me despido. Espero escucharlos y verlos en otro episodio de Cultura Financiera, el podcast. Yo soy Daniel Urías y recuerden que ahorrar e invertir es bonito y está bien. Hasta la próxima. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.